Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elizabeth Almendra. Tengo de asesor al doctor Javier Serna González. Estoy estudiando la maestría en psicopedagogía y la materia son teorías pedagógicas. Soy del grupo G5 de Toluca y voy a hablar sobre por qué la educación sigue igual que hace años. La educación cambia con el tiempo. Es conocido que la educación a lo largo de los años ha evolucionado y ha tenido cambios importantes. Algunos consideran para bien y otros no tanto, pero lo que es importante resaltar es que hay dos factores principales que han revolucionado el modo en el que entendíamos entonces y ahora las clases: la metodología del aprendizaje y las nuevas tecnologías. En el pasado, la enseñanza se basaba mucho en la teoría y poco en la práctica. La forma de aprender era basada en la repetición. Para estudiar, el alumno repetía mentalmente la lección, la memorizaba y con eso ya daba por aprendido un tema o lección. Se trataba de captar datos, pero sin necesariamente comprenderlos o interiorizarlos. Ahora la educación es más participativa y la enseñanza es más avanzada y práctica, donde el profesor y alumno son dos actores que están a un mismo nivel. Los principales cambios en la educación durante los 90 fueron la evaluación internacional. Aquí se comienza a aplicar instrumentos de evaluación con resultados que podrían ser comparados de forma internacional. De este modo, México entró a ocupar un lugar en los listados en que participaban otros países alrededor del mundo y obtuvo indicadores acerca de la calidad de la educación. La reforma en el currículum y los nuevos libros de texto. Muchos recordarán las historias de los libros donde se acompañaron generaciones, y estos libros fueron distribuidos por la CONALITEG como resultado de la implementación de una reforma educativa que buscó renovar y ampliar el alcance de la enseñanza. En los 90 también vinieron las oportunidades para los docentes. El programa de carrera magisterial permitió el acceso a los profesores a mejores oportunidades y sueldos más elevados de acuerdo a los puntos que obtenían al realizar diversas actividades. Participaban en cursos de actualización, presentaban una evaluación mediante un examen y se desarrollaban materiales para la formación docente en las escuelas normales y había cursos también en los centros de actualización. La ampliación de la educación obligatoria en los 90 también fue con la reforma, donde se incluyó la educación secundaria entre los grados. La secundaria fue obligatoria en el país, de modo que se buscó fortalecer el sistema educativo con planteles y equipamiento didáctico, pues solo una pequeña parte de los estudiantes continuaba una vez concluida la educación primaria. También vino la inclusión de la diversidad cultural. El sistema educativo se fortaleció al desarrollar planes y programas donde se buscaban involucrar a las comunidades indígenas y personas con discapacidad. De este modo se propuso la creación de colegios en los que se impartían clases en dialectos autóctonos y las escuelas de educación especial. Para poder formar profesores aptos para estas actividades, se desarrolló también material didáctico especial para esas escuelas. Los cambios en esta década ampliaron la oportunidad de la iniciativa privada para los colegios particulares. Comenzaron a existir escuelas que ofrecían ofertas diferentes a las del sistema público. La década de los 90 trajo cambios importantes en el sistema educativo y con ello un impacto en la realidad sociocultural de México. Y bueno, la educación en la actualidad, en el 2020, donde México es una nación de diversidad cultural y de ideas, nace la nueva escuela mexicana. Las reformas políticas en torno a la educación del 2020 han dado lugar a la llamada nueva escuela mexicana. En los siguientes puntos podemos identificarlos. El primero fue la derogación de las reformas anteriores. Los gobiernos del principio de siglo habían implementado una serie de reformas que apuntalaban los esquemas de la globalización al interior de las aulas, reduciendo el impacto de los temas con porte nacional en favor de ideas globales. El regreso de los valores y de actividades deportivas y artísticas. Los materiales escolares con porte cívico regresaron a las aulas después de haber sido retiradas en reformas de inicio de siglo. La intención es fortalecer las relaciones sociales y el sentimiento de pertenencia nacional.
También se manejó la educación integral, uno de los grandes estandartes de la nueva educación mexicana es la educación integral. ¿Qué significa? Que en las materias escolares se impartirán temas actuales de interés social para el bienestar de todos. Puede ser la educación sexual, valores, identidad de género e inclusión. Enfoqué mi tema en nuestro país, ya que se nos habla de distintos modelos de aprendizaje a nivel mundial y de países muy avanzados en cuestión de educación. Sin embargo, considero que es importante que se realicen modelos exclusivamente de acuerdo al contexto de nuestro país, tomando en cuenta todas las zonas urbanas y rurales, sus usos y costumbres, lenguas, estilos de vida y así poder alcanzar un nivel en las pruebas internacionales. Revalorar el papel del docente en la sociedad y que éste sea bien remunerado sería muy motivante para su labor y tendría un impacto mayor. Cada uno de nosotros se va adaptando a los cambios de modelos, reformas, que no logran un cambio significativo porque son por sexenios. Deberían tener un proyecto educativo bien planeado y estructurado a mediano y largo plazo sin que tenga ningún color partidista.